Bueno, pues para empezar por el principio y para poner, digamos, un poco de contexto a todo lo que les vamos a contar en el día de hoy, se lo vamos a desgranar pasito a pasito, vamos a conectar en primer lugar con los servicios informativos de Radio, porque quien estuvo ayer delante del presidente del gobierno, como siempre levantando la mano sin éxito, porque a nuestro compañero Rubén Fernández nunca le da la palabra al señor presidente del gobierno, bueno, pues allí estuvo Rubén Fernández atendiendo a todas las explicaciones que quiso dar el presidente del gobierno y que no fueron muchas. Buenas tardes. En el nuevo Real Decreto siguen las ayudas a los afectados por la Dana y el volcán de La Palma, la revalorización de las pensiones y las ayudas del abono transporte. También parte del decreto sobre desahucios, aunque se introduce como medida complementaria un aval para propietarios. En cambio, salen del texto una serie de ayudas a empresas que Junts había criticado y también algunas que ya no son reversibles, como la cesión de un céntrico palacete parisino al PNV y que los de Ortúzar ya han inscrito ante el notario. Del Real Decreto también se queda fuera el plan MOVES sobre coches y medidas tributarias que Junts promete que se aprobarán más tarde, aunque habría que esperar otro Real Decreto ómnibus. A cambio, Sánchez acepta tramitar la proposición no de ley sobre una cuestión de confianza que Junts exige a cambio de mantener su apoyo al gobierno. El jefe del Ejecutivo, durante su comparecencia, daba a entender que se cambiará el texto para luego meterlo en un cajón. Lo cierto es que, aunque salga adelante, aprobado por el Congreso, las proposiciones no de ley no obligan a su cumplimiento, solo instan al Ejecutivo actuar. El texto queda ahora a merced de la mesa del Congreso y más tarde servirá como termómetro de relaciones con Junts, pero lo cierto, Luis Fernando, es que no pasará de ahí. Pues muchas gracias, Rubén. Ya ven que todos los detalles siempre los tiene Rubén Fernández, que es, como digo, quien se las tiene que ver todas las semanas con el gobierno y con el presidente del gobierno en concreto. Pero el presidente del gobierno, aparte de este resumen que nos ha ofrecido Rubén Fernández, pues tengo a Rubén Folguera ya conmigo. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Porque dentro de su comparecencia se tomó la licencia el presidente del gobierno, como no podía ser de otra manera, para cargar contra la oposición y para hablar de nuevo de bulos, de fake news, de desinformación, pero creo que has hecho un análisis un poco más pormenorizado, ¿no?, de las palabras del presidente. Sí, Sánchez denunció que PP y Vox principalmente están extendiendo bulos sobre las intenciones del gobierno con la aprobación de este Real Decreto Ley ómnibus que han llamado, y lo decía de este modo. Creo que en los últimos 6 días también nos han mostrado la enorme capacidad que tiene la coalición negacionista del Partido Popular y de Vox para contaminar el debate público con manipulaciones y mentiras que aprovecho también para desmentir hoy. Y del mismo modo decía que, bueno, a pesar de lo que denunciaban Vox y PP, en este Real Decreto no se mencionaba nada sobre el IVA de los alimentos ni tampoco de la luz. Se ha dicho que este Real Decreto Ley, el que no se convalidó, contenía medidas que harían subir el precio de la luz. Y yo quiero decir que es falso, que no es verdad. Se ha dicho también que este Real Decreto Ley subía el IVA de los alimentos. Otra falsedad, otro bulo, otra mentira, ya que no contiene ninguna medida al respecto. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Bueno, ahí podemos decir que estrictamente, stricto sensu, tiene razón. Lo que pasa es que es un razonamiento, como siempre que hablamos del presidente del gobierno, tramposo. Claro, ¿quiere decir eso que no nos han subido los impuestos y en concreto el IVA de los alimentos y de la luz? No, porque como recoge la agencia tributaria en su página web, en el 31 de diciembre del año pasado decayó el escudo social y por tanto el IVA de la electricidad y también de los alimentos básicos aumentó. En concreto, para los alimentos de primera necesidad pasó del 2 al 4%, para los aceites de semilla y de la pasta del 7,5 al 10%, y en el caso de la electricidad, que estaba entre el 5 y el 10, depende de las circunstancias, pues regresa al 21%. Claro, por tanto, el PP lo que acusa al gobierno es de no incluir en este nuevo Real Decreto la prórroga del escudo social, que ya se hizo en ocasiones anteriores, como por ejemplo en el 2022, donde en un Real Decreto ya se contemplaba la prórroga de las exenciones y de reducciones fiscales. Claro, entonces el razonamiento que aquí hacemos y que también denunciaban PP y Vox es el contrario, es no, lo que está haciendo el gobierno es no aprovechar esta ocasión para reducir el IVA.
Y por eso se hizo decaer. Pues, oye, tienes que incluir este tipo de medidas. No quieres incluir, no estás diciendo que tiene dos partes, una económica y otra de escudo social, para poder mantener las ayudas a todos aquellos que lo necesitan. Bueno, pues incluye estas dos medidas que son muy importantes. No las has incluido, te lo hago decaer. Y te lo hago decaer porque no las has incluido. Entonces, el razonamiento tramposo del presidente del gobierno diciendo que no, que se está diciendo que este decreto hacía... No, es que ya nos han subido la luz y los impuestos de la luz y de los alimentos. Y además se ha hecho con nocturnidad y alevosía, y mientras nos tomábamos las uvas, que aquí también lo contamos precisamente en Con ánimo de lucro, todos los impuestos que nos habían aprobado según nos tomábamos las uvas el día 31 de diciembre y nos felicitábamos la Nochevieja y la llegada del Año Nuevo, ahí mientras nos abrazábamos, el gobierno nos metía las manos en los bolsillos a través del IVA o de la luz. La luz que consumíamos en ese momento ya era una luz grabada, en este caso al 21% y no al 5 o al 10 en el mejor de los casos. Todo por un escudo social que, según el gobierno, hace mucha falta, y por eso hay que aprobar un ómnibus con 80 medidas en las que no se incluían esto. Sí, 80 medidas para otras cosas, pero para bajar los impuestos, no vamos a mantener las bajadas de impuestos que decayeron en aquel momento. Por eso es tramposo, es falaz y es mentiroso la declaración que hizo el presidente del gobierno en sede parlamentaria. Efectivamente, técnicamente, si nos agarramos a la literalidad de las palabras del presidente del gobierno, está en lo cierto. En el Real Decreto Ómnibus no figuraba ninguna mención precisamente al IVA de los alimentos o al IVA de la luz. Y eso era lo que criticaba el Partido Popular y Vox, que tenía que estar incluido en ese decreto, porque si no seguían pagando los ciudadanos la luz y los alimentos más caros, porque decayó el 31 de diciembre y arrancó el 1 de enero de nuevo esa subida. De hecho, habrán notado ustedes, si han tenido ya que pagar alguna factura o han acudido a su supermercado, cómo estos alimentos han subido de precio y desde luego la factura de la luz también. Por eso decimos que esto es mentiroso. Este es uno de los detalles, de los muchos detalles que tenemos respecto a la aprobación que se hizo ayer, donde también se dijo que no se podía trocear y se troceó. Eso es. Y donde se dijo que no se podían asumir una serie de cuestiones que, por supuesto, después de la presión de Junts, el gobierno asumió. Sí, pero la desfachatez del gobierno llega hasta tal punto que dicen que han aprobado o que han conseguido aprobar la práctica totalidad del ómnibus original, cuando realmente son 29 de 80, que si haces el cálculo son el 36% de las medidas. Es decir, si para el gobierno el 36% de un documento es la práctica totalidad, pues claro, ya no sabemos muy bien a qué acogernos. No, desde luego que sí. Rubén Folguera, ¿tienes algún detalle más que tengas que comentarnos? Nada más, simplemente pues recalcar lo que tú has dicho, que además el gobierno pues decía que en su compromiso con la sociedad no iban a permitir que se trocease este ómnibus, pero claro, lo que al final han hecho, dados sus intereses, es permitirlo. Bueno, pues permitirlo y aprobando además cuestiones especialmente dañinas. En Libertad Digital tenemos la suerte de contar con Sandra León, que es una de nuestras redactoras. Sandra León, que anoche vio el Boletín Oficial del Estado, se dio cuenta de las cosas que se habían aprobado y se leyó hasta la última coma de todo lo referido a todo lo que tiene que ver con la ley antidesahucios, con el impedimento de un propietario de poder recuperar su casa en definitiva, que es de lo que se trata. Este Real Decreto viene con premio en ese sentido y Sandra León nos lo va a contar. Nos lo cuenta en Libertad Digital y en Con ánimo de lucro aquí en persona. Ya la puedo saludar. Sandra León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, encantado de tenerte aquí. Me hace mucha ilusión además tenerte aquí, que hacemos tanto por teléfono. Poder contar con vosotros aquí siempre es un lujo. Y además, si nos vienes a explicar exactamente qué es lo que se aprobó ayer y cómo va a afectar a los propietarios de viviendas, sobre todo aquellos que tienen vivienda alquilada y que se la inquiocupan, o aquellos que sufren una ocupación, bueno, pues cuéntanos qué fue a lo que se aprobó ayer, que ya está en el BOE y que tendrá que ser refrendado. Bueno, pues casi te diría que si lo tuviera que resumir con una palabra, esa palabra sería estafa, porque eso es lo que mejor resume lo que nos han vendido, ¿no? Al final, después de que se apruebe esta matización del decreto antidesahucios, lo primero que tienen que saber los propietarios es que los desahucios siguen suspendidos y que no van a recuperar su vivienda.
Esto era lo que les importaba y esto es lo que ha pasado. Bueno, de hecho, era lo que de base hay que dejarlo claro. Era lo que se celebró hace unos días cuando el decreto decayó, que además tú decías, no, escribías en Libertad Digital, no tiren las campanas, o sea, no lancen las campanas al vuelo porque esto es verdad no es que definitivo. Era una alegría contenida porque la propia plataforma de afectados por la ocupación, que es la que más ha estado dando la batalla durante todos estos años, 5 hay que recordarlo, que llevan suspendidos los desahucios, nos decía, hoy celebramos esto, pero sabemos que el gobierno va a volver a la carga, ¿no? Yo creo que lo que no se imaginaban era que iba a ser tan pronto y que Junts, porque al final Junts tiene mucho que ver en este asunto, iba a aceptar una matización tan light. ¿Por qué? Lo decimos porque, claro, el gobierno, como decía, sigue suspendiendo los desahucios, no van a poder echar a sus inquiocupas, pero a cambio les dice, no se preocupen porque vamos a aprobar una línea de avales que es una especie de seguro de impagos de tal forma que el Estado se va a hacer cargo de todas las rentas impagadas. Claro, a priori esto dices, bueno, pues muy bien, ¿no? Por lo menos, aunque no me paguen los inquilinos morosos, que al final son inquiocupas, me paga el Estado. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que a continuación lo que te dice y lo que viene, insisto, en el Boletín Oficial del Estado es que para acogerse a este seguro de impagos, para que te lo puedan pagar, uno, tienes que tener lo que ellos consideran un alquiler asequible, es decir, sometido a ese índice de referencia de precios que marca el gobierno y, por otro lado, además, solo lo vas a poder solicitar, solamente vas a poder cobrar todas esas cantidades impagadas una vez que hayas logrado echar a tus inquiocupas a los que a su vez no te dejan echar. Con lo cual, al final, ¿esto qué significa? Pues que van a seguir en la misma situación, vas a seguir si tienes un inquiocupa que se considera vulnerable sin poder echarle, pero sí, si algún día lo logras echar, sea como sea, pues entonces podrás reclamar estas cantidades. Pero insisto, solamente si tu alquiler, tu renta, la que tienes marcada, entra dentro de los parámetros que marca el gobierno. No puedes decidir, oye, pues yo tengo esta casa porque considero que lo vale alquilada a 1.300 euros. No, si el gobierno te dice que tiene que alquilarla, alquilada en 700, pues tienes que alquilarla por 700. Claro, ojo a esto porque desde Alquiler Seguro ya están haciendo cálculos y lo que estiman es que actualmente solamente un 15% de las viviendas que están en el mercado del alquiler están sujetas a ese índice que marca el gobierno, con lo cual a la inmensa mayoría, un 15%. A la inmensa mayoría no les serviría de nada. Es decir, que ni siquiera a posteriori, una vez que consigan echar a sus inquiocupas, van a poder cobrarlo. Yo creo que esto es un drama y además, Luisfer, creo que es un drama para todos, si me lo permites. Porque por un lado es un drama para los propietarios, que no van a poder echar a sus inquiocupas y van a tener que seguir sometidos a esa ruina económica. Es un drama también para los inquilinos, porque al final, si no da seguridad jurídica a los propietarios, va a haber menos oferta de alquiler y eso se traduce en una subida de precios, y va a ser un drama para todos los ciudadanos españoles, porque ya me dirán ustedes quién va a querer invertir en vivienda en España. Bueno, de hecho, hay muchos fondos, BlackRock me parece entre ellos, que ya dijo que se quería salir del negocio inmobiliario porque era imposible. Y es imposible porque toda la problemática que has expuesto de una manera brillante, Sandra, es una problemática que habla de que en España la propiedad de la vivienda está en cuestión. Es decir, muchas de las personas que nos estén viendo y escuchando ahora mismo probablemente sean propietarias del piso en el que viven, de la casa en la que viven, o incluso tengan alguna propiedad más, qué sé yo, un trastero, una plaza de garaje o una casa en la playa de la que disfrutan los fines de semana o las vacaciones. Pues bien, uno se compra una casa con mucho esfuerzo, teniendo que generalmente constituir una hipoteca sobre la misma, renunciar etcétera, a muchas cosas, hacer muchos sacrificios, muchos esfuerzos, y una vez es tuya la casa, con ella haces lo que quieres. Pues bien, en este país, en España, no haces lo que quieres, porque estás incurriendo en el riesgo de que el Estado decida por ti en qué la tienes que utilizar. Y además lo hagas por la fuerza y en el momento en que a ti te violentan la propiedad de tu vivienda. Esa es la realidad que vive nuestro país y esa es la realidad que rodea a los supuestos derechos de propiedad que ya no nos amparan en España. Y sobre todo, y voy más allá, porque el derecho a la propiedad está en cuestión totalmente, pero también la misma seguridad jurídica, ¿no? Y esto era algo que ya nos advertían desde el sector inmobiliario la semana pasada. Decían, el problema es que la sensación que se está transmitiendo es que España es un país de pandereta en el que hoy hay una regulación, mañana hay otra y la semana que viene igual hay otra diferente, ¿no? Y al final eso, ¿qué garantías da a nadie? Con lo cual yo creo que esto es mucho más pernicioso todavía, porque
porque va más allá de lo que pueda afectar a lo que es la propiedad privada. Es una cuestión, es la esencia de nuestro país. Desde que Pedro Sánchez está en el poder, la seguridad jurídica en este país no existe. No existe. De hecho, ya somos en los rankings internacionales el país, o de los países desarrollados, con mayor inseguridad jurídica. Desde el incumplimiento de los laudos que perdemos por las cuestiones de las renovables, pasando por los derechos de propiedad en nuestro país y el mercado inmobiliario, que no es nada operativo. Sandra, no sé si nos dejamos algún detalle adicional o qué podemos esperar a partir de ahora. ¿Crees que vamos a darle más trabajo a Desocupa? ¿Crees que los juzgados se van a llenar más o menos? Porque esto lo que hace es desincentivar desde luego al que es víctima de una ocupación o de una inquiocupación a acudir a las vías legales. Sí, lo que pasa es que aquí hay que advertir una cosa. La mayor parte de empresas, como Desocupa y otras que han nacido al calor precisamente de este decreto antidesahucios, no suelen aceptar los casos si recurres a la vía legal. Es decir, si ya está tu caso en los tribunales, no lo aceptan. Esto es algo que hay que avisar a la gente, porque luego mucha gente a mitad de camino dice, hoy voy a abandonar la vía legal y voy a recurrir a estas empresas. Por lo general, una vez que ya está en vía judicial, no lo admiten. Lo que sí creo es que va a generar un caos absoluto, porque la semana pasada mucha gente recurrió inmediatamente a sus abogados, oye, pon un escrito para ver qué pasa, cómo podemos acelerar esto, ahora se vuelve a aprobar otro decreto y por tanto tenemos que hacer otra cosa diferente. Desde luego que esto va a saturar los juzgados. Y luego te adelanto que mañana en Libre Mercado vamos a explicar el precedente que existe a este seguro de impagos y que demuestra por qué esto es una estafa. Porque ahora estamos hablando de un seguro de impagos, que tiene gracia que se llame seguro cuando lo que ofrece es todo menos seguridad, pero hasta ahora ya había en marcha unas compensaciones para los propietarios que tenían que mantener a sus inquiocupas, y la realidad es que solo entre un 5 y un 7% de víctimas las ha cobrado. Entre un 5 y un 7. Eso es. Tremendo. Desde luego es, como tú decías, una estafa con todas las letras. Totalmente. Sandra León, muchas gracias. A vosotros. Y continuamos analizando todo lo que se aprobó ayer y cómo se aprobó ayer. Hemos visto las mentiras del Ejecutivo, nos ha resumido Rubén, digamos, el grueso de las medidas que se aprobaron ayer. Rubén Folguera nos hablaba de que pasamos de 80 a 29, por mucho que el Gobierno diga que se ha aprobado casi la totalidad de lo que quería aprobar. Yo ya no sé hasta dónde vamos a llegar. Y Sandra León nos hablaba de quizá uno de los aspectos más lesivos de todos cuantos se aprobaron ayer en este decreto ómnibus, que como le ha bautizado Federico Jiménez Los Santos esta mañana con la brillantez que le caracteriza, el decreto minibus, no ómnibus, después de quitar tantos decretos. Pero tengo ya conmigo a nuestro analista de cabecera en el día de hoy, es Ignacio Moncada. Ignacio, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Luis Fer? Encantado de estar aquí, como siempre. Mira, tengo por ahí a Rubén Folguera. Esto es un lujo, ¿eh? Hoy tenemos a todos aquí en el estudio. Bueno, a Rubén, el pobre no, pero a Sandra sí, a Ignacio también, lo cual pues siempre es de celebrar. Ignacio, una maniobra, la del Ejecutivo, la verdad que muy llamativa. Es verdad que no es la primera vez que en democracia vemos que se aprueba un decreto ómnibus, pero de estas características, porque generalmente tienen algo que ver las medidas que se quieren aprobar o las medidas que se meten de rondón en otros decretos para ser aprobadas suelen ser pues aspectos que hay que corregir de una determinada ley, algo que está mal redactado en otra, cambio de redacción en otra más. Estas son las medidas adicionales que se suelen meter en los decretos ómnibus. Pero un decreto ómnibus de 80 medidas en las que se aprueba, por un lado, el blindar, digamos, la defensa de los ocupas frente a los propietarios, o la subida de las pensiones, o la no inclusión de la prórroga de las bajadas del IVA de los alimentos o de la energía, o el famoso MOVES 3 que está pidiendo tanto el sector del automóvil, parece como demasiado heterogéneo, ¿no? Es una cosa, oye, macho, que aquí tienes cosas que hay que discutir, porque con unas estoy muy de acuerdo, pero con otras estoy muy en desacuerdo. No vas a dejar de aprobar algo como la subida de las pensiones, por mucho que aquí estemos en contra, pero sabemos que la oposición en este caso estaría a favor. No vamos a dejar de aprobar la subida de las pensiones porque me hayas colocado el decreto antidesahucios, ¿no? Nada, todo el proceso ha sido una charlotada, ha sido una impostura. En el fondo es un chantaje de Pedro Sánchez para tratar de colar muchas medidas
que en ningún momento o en ningún caso partidos como el PP o Vox o incluso Junts están dispuestos a aprobar, colando en el mismo paquete pues cosas con las que van a estar de acuerdo, como las ayudas a la gota fría en Valencia, las consecuencias de la gota fría o a lo del volcán de La Palma, ¿no? El volcán de La Palma o la propia actualización de las pensiones, con lo que el PP está totalmente de acuerdo. Pero claro, el chantaje se hace en unos términos en los que cuando se rebelan estos partidos, porque no quieren aprobar todo el paquete, Pedro Sánchez dice que no se puede trocear, como si fuera algo, digamos, que fuese una unidad imposible de dividir, porque todas las medidas están de alguna forma relacionadas entre sí, cuando no es en absoluto el caso, es un cajón desastre. Y luego, además, cuando al final lo trocea, dice que está planteando la práctica totalidad de las medidas, cuando de las 80 han pasado a ser 29, una de las cuales es nueva. O sea, que al final todo el proceso ha sido una burla. Al final yo creo que es tomar a los españoles, a la gente que está escuchando, por idiota. Y bueno, pues cada uno que vea cómo se considera, pero vamos, yo creo que eso no cuela a mucha gente. No, y luego las medidas, más allá de lo que es la charlotada de Ignacio, las medidas no van en la dirección de, como dice el presidente del gobierno, aprovechar el gran momento económico que vivimos. Primero, ponemos en duda que vivamos un gran momento económico, pero desde luego las medidas que se están tomando, como nos contaba ahora mismo Sandra, van en contra, por ejemplo, de los necesarios cambios en el mercado de la vivienda para resolver uno de los problemas que tiene nuestra economía, que es que se ha convertido en misión imposible ser capaz de alquilar o de comprarte una casa prácticamente en España. Desde luego una casa, si no tienes ahorros, ya no te la compras, pero es que la alternativa del alquiler para aquellas familias que no tenían recursos para poder asumir la compra de una vivienda también se ha eliminado, porque precisamente por la intervención en el mercado de la vivienda lo que están consiguiendo es que salga mucha oferta del mercado, que la oferta se reduzca muchísimo, la demanda aumente y por lo tanto los precios estén absolutamente disparados. Y las únicas soluciones que tienen encima de la mesa, como se ha demostrado, es más intervención, de nuevo menoscabar los derechos de propiedad en un mercado en el que sin derechos de propiedad no tiene sentido que exista dicho mercado, ¿no? Decía el gran economista Ludwig von Mises, posiblemente el mejor economista del siglo XX, que si algo nos puede explicar la historia es que civilización va inextricablemente unido al concepto de respeto de la propiedad privada. Siempre que hay civilización tiene que haber un respeto significativo de la propiedad privada, y cuando no se respeta de manera sistemática y general la propiedad privada, las sociedades colapsan, las sociedades se desintegran. Y esta medida, la medida que de hecho es la principal componente de la propiedad de las personas, del patrimonio de las personas, que es la vivienda en España. En otros países tienen más propiedades de otro tipo, propiedad financiera o de otros tipos, pero en España es muy importante la propiedad inmobiliaria. Y precisamente las medidas que se han tomado es cómo no combatir el problema de la ocupación. Es decir, primero, si tienes un ocupa, no puedes expulsarlo de tu propiedad. Y luego el remedio a no haber expulsado de tu propiedad es que el Estado sea quien, y con las trampas que habéis contado en este programa, pues te acabe dando un dinero en compensación por haber mantenido en tu propiedad a una persona que no tiene ningún derecho por no haber pagado o por haber entrado sin autorización o por lo que sea. Entonces, la forma de resolver el problema no es esa. La forma de resolver el problema es que se respete el derecho de propiedad y los contratos libremente firmados. Y todo este apaño realmente, que además no sé si el PP le ha dado la idea al Partido Socialista o se les había ocurrido juntos o algo, pero el PP estaba proponiendo algo parecido, no va para nada en la buena dirección. Desde luego que no. Fíjate que sería todo muchísimo más fácil. Oiga usted, se respetan los derechos de propiedad y yo, Estado, en caso de querer hacerlo, pues propongo, pues como se ha hecho en otras ocasiones, yo voy a promover vivienda por mi cuenta para poder darle una alternativa a aquellas personas vulnerables que considero que necesitan una ayuda. No voy a expropiarle la propiedad a los propietarios para que den ese servicio, que digo yo, que soy el Estado, que lo tienen que dar, y además luego lo que hago es, como le estoy quitando la propiedad al propietario, le tengo que compensar, pero solamente después de que salga un ocupa. Es un galimatías perverso que al final lo que hace es obviar
el derecho principal y primigenio que debería existir, como decimos, que es el de la propiedad, y que ahorraría muchos problemas a todo el mundo, porque aún así el gobierno lo que está diciendo es que tiene que promover mucha vivienda y que va a construir 200.000 viviendas en España para que haya más oferta de alquiler asequible. Oiga usted, construya vivienda para aquellos que usted considera que son vulnerables y que lo que están haciendo ahora mismo es ocupar. Y al propietario respétele la propiedad. Fíjate qué fácil. No tendría que construir ni tantas viviendas ni tendría que darle ayudas a los propietarios. Claro, es que al final, si un gobierno socialdemócrata, pues quiere ayudar a las personas que no tienen solución habitacional, como dicen ellos, pues puede ir caso a caso y puede ir ayudándoles. Pero el sistema de que lo ayude aquel que tenga la mala suerte de que le entre un ocupa o que tenga una persona alquilada que decida dejar de pagarle, pues no es una forma razonable de resolver ese problema, es una forma totalmente aleatoria, es como una ruleta rusa. Si te toca la bala, pues has tenido mala suerte, ya te ha tocado el ocupa, pues ha destruido el valor de tu propiedad en buena medida, y es algo aleatorio y totalmente arbitrario, es decir, es una medida nefasta. Pero vamos a la que todos estaban de acuerdo, la revalorización de las pensiones. La revalorización de las pensiones vuelve a poner a las pensiones en el centro del debate. Y no es baladí, porque por mucho que el gobierno ahora se dedique a decir que todos aquellos que llevamos tiempo denunciando que es un sistema que no es sostenible por la estructura de nuestra pirámide demográfica, por la longevidad cada vez mayor de nuestros mayores, por el número cada vez mayor de personas que acceden a la jubilación y por contra el menor número de nacimientos y la cada vez menor número de personas que acceden a un trabajo para poder cotizar y pagar las pensiones, todos aquellos que llevamos tiempo denunciando esto somos considerados negacionistas. Y lo que hace el gobierno es, mediante este Real Decreto, algo en lo que estaban todos de acuerdo, es aumentar el poder adquisitivo de las pensiones para que lo que se subió en enero no decayera en febrero y no tuvieran el cabreo de todos los pensionistas. Esto esconde una lógica perversa. Más allá de las cuentas, como nos contaba Beatriz al principio del programa, de las cuentas reales del sistema, ¿no? Un sistema en el que lo que entra no da para pagar todo lo que hace falta pagar y hay que recurrir a deuda pública, hay que recurrir a impuestos, hay que recurrir a subidas de nuevo de las cotizaciones sociales, sino que ya de por sí lo que hace es que vemos cómo la evolución de las pensiones en las gráficas sube de una manera ininterrumpida, mientras que el poder adquisitivo de los salarios que tienen que sostener esas pensiones se mantienen planos o bajan. No parece, insisto, que esto sea muy sostenible por mucho que el gobierno nos llame negacionistas, ¿no? ¿Eres negacionista, Ignacio? Pues de aquellas cosas a las que me opongo, sí. Eres realista, ¿no? Tú lo que ves es la realidad. Bueno, decía Ayn Rand, de hecho, que todo el mundo puede ignorar la realidad, pero lo que nunca va a poder es ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. Es decir, en el sistema de pensiones al final tenemos la mala suerte o pues desafortunadamente hemos caído en una sociedad en la que tiene un sistema de pensiones que es una estafa piramidal forzosa, pero tanto la gente que está trabajando como la gente que está jubilada, es decir, todo el mundo ha sido atrapado en ese sistema. Y ese sistema es un sistema que, por lo que decías de la pirámide poblacional, hace que cada vez haya menos trabajadores y cada vez haya más pensionistas cobrando de las nóminas de los trabajadores. Entonces, de hecho, cuando lleguemos, se calcula más o menos que en el año 2050 pues va a estar cerca de un pensionista por trabajador, es decir, lo que cobre un pensionista va a tener que salir de una nómina. Y esto además se le tiene que añadir pues una bola de deuda que estamos pasando a las generaciones futuras, que bueno, que las generaciones de pensionistas futuras somos nosotros y son muchos de nuestros oyentes, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede seguir negando la realidad y seguir haciendo como que no pasa nada y seguir actualizando las pensiones y las pensiones mínimas al 6% y las no contributivas al 9%, pero las consecuencias de la realidad las consecuencias de haber ignorado la realidad no van a desaparecer. Entonces, realmente es un debate que hay que plantear en términos generales. Es necesario reformar el sistema de pensiones y es una reforma, bueno, que existen muchas formas de hacerlo, es una reforma que va a llevar tiempo necesariamente, pero que podemos ignorarla durante algún tiempo, pero en algún momento nos va a atropellar el camión. Y esas consecuencias inexorables, que como decía Ayn Rand, son las que no vas a poder evitar por mucho que quieras disfrazarlas de cualquier color, son las que, tal y como estamos, y si seguimos como estamos, nos va a llevar
o a que nos confisquen ya más del 50% de nuestro salario, que es lo que nos están confiscando ahora. Tendrán que confiscarnos mucho más para poder pagar esas pensiones y los gastos asociados al famoso estado del bienestar, o las pensiones tendrán que ir reduciendo su tasa de sustitución. Si ahora estamos cerca del 80% del último salario percibido, esas pensiones tendrán que ir reduciendo hasta la media europea, más o menos, que está en el entorno del 50%. Pero este discurso yo creo que no le va a gustar pronunciarlo a ninguno de los líderes políticos que hoy pueblan nuestro arco parlamentario, ¿no? La consigna para los políticos es quien venga detrás que arree. Entonces, así es como va a hacerlo este partido, pero también es como va a hacerlo el PP y como lo ha venido haciendo anteriormente. Es decir, es un problema que como no forcemos la sociedad civil a que los políticos lo cojan, lo adopten y le cojan por los cuernos, no lo van a hacer por voluntad propia. Claro, y es un discurso un poco maniqueo, porque se ha alimentado siempre la idea de que el pensionista cobra la pensión a la que tiene derecho por haber cotizado mucho durante mucho tiempo, cosa que es verdadera, es cierta. O sea, al final el pensionista se ha tirado muchos años cotizando y, por supuesto, tiene derecho a su pensión pública por todo lo que cotizó. Lo que no recuerdan, o a lo que se suele asociar esta idea, mejor dicho, es a que lo que cotizaste está guardadito en un sitio y por eso te lo están devolviendo. Y que te suban o te bajen la pensión depende de cuánto de eso que tú ya cotizaste te quiere devolver el gobierno. El problema es que no fue así. No ha sido así nunca. Lo que usted cotizó, a los pensionistas que nos escuchen, pagó las pensiones de los que se jubilaban cuando usted trabajaba. Y los que hoy trabajamos pagamos las pensiones de ustedes que se jubilan. Y si les suben a ustedes las pensiones, quiere decir que a los que estamos trabajando ahora, a sus hijos y nietos, les tienen que quitar un poquito más de sus salarios. Es decir, para que usted gane más, el trabajador de hoy tiene que ganar menos. Por ahí el mecanismo de equidad intergeneracional, el famoso MEI, que se introdujo como un concepto nuevo dentro de las cotizaciones sociales, se metió de rondón y ahora se quiere subir. Es decir, quieren quitarnos todavía más dinero de nuestros salarios, y esta es la trampa que mucha gente no quiere ver. Quiere taparse los ojos y, en este caso sí, ser negacionista de una realidad que, como tú dices, tendrá consecuencias. Además, lo del mecanismo de solidaridad, la cuota de solidaridad es muy gracioso, porque claro, tienes una sociedad ahora mismo en la que las pensionistas cada vez son más, cada vez cobran más y los salarios están estancados y pierden poder adquisitivo desde la llegada del periodo inflacionario. Y entonces aparece en el decreto Omnibus un concepto, después de revalorizar las pensiones, que se llama cuota de solidaridad o mecanismo de equidad intergeneracional, y el trabajador dice, hombre, algo de generosidad intergeneracional, algo me va a tocar. No, es una cotización adicional para ti, es para seguir subiendo las pensiones. Eso es. Entonces, bueno, pues el trabajador obviamente pues estará, pues digamos, muy desafecto con el sistema. Desde luego que sí. Ignacio Moncada, te tengo que agradecer mucho que hayas pasado este ratito con nosotros analizando las cosas más importantes de las que se aprobaron ayer, y espero verte muy prontito aquí de vuelta en Con Ánimo de Lucro. Un placer. Un gusto.